Daniel capítulo 2 nos cuenta la historia del rey Nabucodonosor, en ese momento el rey de Babilonia, una tierra extranjera para los hijos de Dios, para los israelitas, pero sin embargo habían sido llevados a un cautiverio, habían sido llevados a ser encerrados a esa tierra. Y habían 3 hombres, Daniel entre ellos y otros amigos de él, que estando en esa tierra, en ese reinado, fueron escogidos como sabios, debido a que ellos habían desarrollado un potencial en Dios. Dios había puesto en ellos un espíritu de sabiduría, había puesto en Daniel un poder, una autoridad. Dios había puesto en Daniel por su corazón dones, y esos dones abrieron puertas para Daniel en ese lugar. Pero Daniel tenía una particularidad. Daniel era un hombre de oración. Diga conmigo, oración. En el capítulo 2 vemos otro episodio de Daniel, una circunstancia diferente. Si usted lee el libro de Daniel, Daniel es un hombre tremendo que pasa haciendo cosas, que pasa viviendo cosas sobrenaturales. Pero como son sobrenaturales, hubo una sola cosa que sostenía la vida de Daniel, y es que era un hombre de oración. Diga oración. Y Daniel había aprendido a conocer a Dios, tanto como para no contaminarse, tanto como para ser 10 veces mejor en un momento, siguiendo obedientemente la voz de Dios. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, como nos pasa a nosotros, a veces que tenemos sueños. ¿Y cuántos de ustedes se levantan en la mañana y no recuerdan qué fue lo que soñaron, pero saben que lo que soñaron fue fuerte? ¿A cuántos les ha pasado eso? Dicen, uy, tuve un sueño. Ay, cuéntemelo, ¿cómo fue? No me acuerdo cómo fue, pero tuve un sueño y yo sé que ese sueño es importante, y yo sé que ese sueño, algo Dios me quiere hablar en ese sueño. Resulta que a Nabucodonosor, este rey, le pasó lo mismo. Tuvo un sueño, y en ese sueño él quedó tan inquieto que él le dice a sus sabios, a los caldeos, gente que se supone que manejaba las artes ocultas, magos, adivinos, de todo tenía este hombre en su reino. Y él le dice a ellos que él quiere que traigan a estos hombres, a estos adivinos, a estos sabios, y que le resuelvan y le digan cuál es la interpretación de su sueño. Los hombres sabios de Nabucodonosor, de su reino, los adivinos, los hombres sabios llegan y le dicen, ok, rey, cuéntanos el sueño para revelártelo. Y resulta que el rey Nabucodonosor les da una buena sorpresa y les dice, no, yo no recuerdo el sueño, así que si ustedes son de verdad sabios, me van a tener que decir el sueño y la interpretación, porque si no lo hacen, los voy a matar a todos. Qué tremendo escuchar, hermano, que este rey, bueno, primero que tenía la autoridad para hacer eso, y los sabios dicen, jamás, mi señor, nosotros no podemos hacer eso. No hay hombre, tendría que ser un hombre que sea igual a Dios, solo que no en la carne, sino como Dios. Y dice, eso es imposible, decían los sabios, que un hombre tuviera el conocimiento como Dios lo tendría. Y entonces vamos al versículo 10, que es donde los quiero llevar esta noche. Ya les conté parte de todo lo que pasó del versículo 1 al versículo 10. Y dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Dame un poco más de volumen acá arriba, por favor. Siga, de 11. Porque el asunto que el rey demanda, está bueno, es difícil. ¿Cómo es? Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada, ¿qué? No es con la carne. Vea que ellos estaban viendo que había un poder y que se lo atribuían solo a los dioses, según ellos, ¿verdad? Pero que no es en la carne, su morada no es en la carne. O sea, no era una persona cuyo Dios pudiera habitar en su carne, en su vida. Siga, 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Era bien tremendo ese rey, ¿ya? 13.
y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque aunque ellos eran israelitas, estaban dentro del reino, pero eran sabios, para ellos eran sabios. Sigamos. Entonces Daniel habló sabia, ¿cómo habló Daniel? Sabia y prudentemente, así hablamos los hijos de Dios. A Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, me taparon ahí, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias. ¿Para qué? Pidiesen, la palabra clave, pedir. Pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Siga, hijo. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué hizo Daniel? Bendijo al Dios del cielo. Siga. ¿Se pegó? Sí, vamos por ahí. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y ¿qué? Ok, aprendas eso. ¿De quién es la sabiduría? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. ¿Y a quién le da la ciencia? Ok, está aprendiendo mucho hoy. Siga. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y el último que vamos a leer, 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hasta ahí. No es la base de la prédica cuál fue el sueño, ni qué fue lo que le interpretó, pero le voy a contar parte de la historia para que no quede picado. Daniel se va delante del rey y le dice: dame la oportunidad de revelarte el sueño. Claro, todos los sabios están ahí, hermano, con los ojos bien abiertos y los oídos, porque ellos dicen: ¿cómo este hombre va a poder decir? Porque para ellos era trabajo de un Dios poder decir el sueño, porque ni Nabucodonosor se recordaba cuál era el sueño. Entonces me sorprende, si usted lee los versículos que siguen, Daniel le dice: este es tu sueño, rey. Y le empieza a contar el sueño, hermano, como si se lo hubiera soñado él. Impresionante y sobrenatural la revelación de Dios sobre Daniel para decirle el sueño exacto como lo soñó. Y cuando termina Daniel de decirle el sueño con esa identidad de hijo de Dios que él portaba, vino y le dice: y esta es la interpretación. Y le interpretó el sueño a Daniel, y el rey mandó a matar a todos los demás sabios que no servían para nada, y dijo: el Dios de Daniel verdaderamente es sabio y revelador. Ese es mi sueño, le dijo el rey a Daniel. Ese es mi sueño. Hermano, a mí me emociona hablar de esto, porque ver a Dios sacar la cara por sus hijos de esta manera. Lo que iba a pasar allí era una situación de muerte. Todos iban a morir. Daniel y sus hombres iban a morir.
Y Dios sacó la cara por él. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel astutamente dijo: esto no lo resolvemos huyendo, esto no lo resolvemos llorando. Él no se arrodilló ahí y dijo: me van a matar, Señor, ¿qué voy a hacer? No, esto no lo resolvemos llorando, esto no lo resolvemos escondiéndonos, esto no lo resolvemos de ninguna manera. Solo hay una manera que lo resolvemos, muchachos. Esto lo resolvemos orando, dijo Daniel. Pastor, yo no leí eso ahí. Claro, le dijo, fue a sus compañeros y les dijo que pidiesen misericordias a Dios por este asunto. Era que estaba hablando de que fueran a orar a Dios para que hubiera revelación. Daniel también estuvo orando por esta revelación. Y esto es lo que yo quiero hablarle esta noche, iglesia. El poder revelador de la oración. La oración también no solamente es para hablar con Dios. La oración también es un arma de Dios que nos revela las cosas, nos revela a través de la oración los destinos. Dios dice en su palabra, leímos ahí, que Él es el que muda los tiempos. Daniel describió en su alabanza a Dios, conociendo al Dios al cual él le hablaba. Una persona que tiene una vida de oración es una persona que sabe a cuál Dios se refiere. Si usted tuviera que dar los atributos de Dios aquí hoy en su vida de una manera personal, ¿cómo identificaría a Dios en su vida? Daniel decía: es el Dios que da sabiduría a los sabios, es el que pone y quita reyes, es el que muda los tiempos. Y dice que Daniel bendijo a Dios porque le había revelado. La oración tiene un poder revelador. Muchas de las cosas ocultas, los misterios que nos acontecen, lo que no sabemos por qué nos es desconocido, tiene revelación. Diga conmigo, tiene revelación. Mis hermanos, muchos de nosotros caminamos por la vida y no entendemos por qué cosas nos pasan. No entendemos por qué una palabra vino a nosotros en un momento que estábamos leyendo la Biblia y decimos: esta palabra y no la entiendo. Y usted nunca buscó revelación. Otros creemos que esa revelación solamente va a venir a través de otras personas. La oración tiene un poder revelador y nosotros tenemos que descubrirlo, y la única manera es orando. Dios conoce las cosas ocultas. Dice que el versículo, creo que era el versículo 20, lo quitaste, el 20, no, el 21, decía, no, perdón, el 22, ese sí es. Él revela ¿lo qué? Lo profundo y lo escondido. Lo que usted piensa y dice: yo no sé cómo, Dios lo revela. Lo que usted dice: no sé de qué forma esto se va a solucionar. Estás perdiendo el tiempo hablando, estás perdiendo el tiempo llorando, estás perdiendo el tiempo preguntándole a sabios. El consejo, la revelación está a un paso a la oración. Pedir al Señor que revele sus misterios. Dios conoce y no hay nada oculto para Él. No me quites ese texto, déjelo ahí, me gustó. Pero el hombre por mucho tiempo ha querido basarse en su propia sabiduría y conocimiento, y muchos no pueden reconocer que la sabiduría y el conocimiento provienen. Lo leímos ahora, que todo eso provenía de Él. Todo el conocimiento, dice, y que Él le da entendimiento a los que quieren ciencia. A los entendidos. Hermano, muchos de nosotros creemos que la ciencia es mala. Muchos de nosotros creemos que muchas de las cosas que se aplican en la ciencia es pecado. Pero hermano, si inventaran una vacuna para curar el SIDA ahorita mismo, ¿cuántos creen ustedes que se la pondrían? Todos los idosos, todas las personas que están enfermas de ese mal se vacunarían, se sanarían. Hoy por hoy condenamos todas las cosas que se hacen científicamente. Condenamos este asunto de la fecundación in vitro, condenamos la fecundación, es la otra, y no sé cuántas hay. Pero condenamos todas esas cosas. Dios proveyó la ciencia. El hombre la ha mal usado y la ha malversado.
El hombre quiere hacer cosas y quiere hacer como aquel que construyó la torre de Babel. Quiere llegar a Dios. El hombre con el conocimiento y la sabiduría que Dios le ha dado, cree que un día va a ser más sabio que Dios, pero no entiende y nunca entenderán que todo el conocimiento, la sabiduría y la ciencia que ellos manejan es porque Dios se las ha entregado. Y todo lo que Dios les ha dado ha sido para el bien de la humanidad. Está en el hombre cómo lo va a usar. Así inventaron las armas para defenderse. Hoy por hoy dicen, uy, que las armas y mire que esto y lo otro. Dios le dio esa sabiduría a esos hombres para hacerlo, pero ellos lo hicieron en otras intenciones. Entonces, pastor, ¿qué quiere decirnos? Que no juzguemos la ciencia, no juzguemos la sabiduría, porque todo proviene de Dios, es de Él, eso no es del diablo. La ciencia y la sabiduría son del Señor. Pero lo revelado, mis hermanos, está exclusivo para unas personas. La oración tiene un poder revelador, los misterios ocultos, las dudas y muchas cosas más solo serán conocidas y reveladas a través de ella misma, de la oración. El problema es que oramos y pedimos muchas cosas, pero no pedimos revelación. Oramos para pedir un carro, oramos para pedir una casa, oramos para que llueva, oramos para que haga sol para ir a la playa, oramos para todo, pero no oramos diciendo, Señor, revélame, revélame, Señor, revélame. ¿Cuántos han orado diciendo, Señor, revélame? Es una de las oraciones que casi no acostumbramos a hacer y sin embargo es necesaria. Hay cosas ocultas que no sabemos y solo hay una manera de conocerlas: que Dios las revele. ¿Cuántos están aquí? ¿Está aquí, Pete? Sí, gracias. Entonces dice que el problema es que oramos y pedimos muchas cosas, pero no pedimos revelación. Algunos visitan brujos, algunos visitan mediums. Léame la mano, por favor, porque si usted me lee la mano, yo sé qué va a pasar mañana. Algunos dicen, ven una mariposa y quieren que se les revele el número que está en las alas para ganar chances, dice. Pero Dios tiene cosas reveladas para nosotros, palabras, cosas ocultas allí en la palabra de Dios, cosas ocultas en el secreto de Dios. Ahora le voy a tirar un boom a los que podrían cuestionar las cosas que son reveladas. Todo el que cuestione una revelación es porque no está sumergido en ese nivel de revelación. Entonces nunca entenderá lo que se está hablando o lo podrá juzgar porque no está sumergido en ese nivel de revelación. Las cosas ocultas, y lo tengo aquí bíblicamente, el famoso dicho de que la gente tiene también muchas veces es: ore usted porque a usted Dios sí lo oye. ¿Quién le ha dicho semejante mentira? ¿Quién le vendió esa idea, iglesia? Si tú oras, Dios te oye. Que responda a tu oración ya es cosa de Él. Que está estorbando tu oración es otra cosa, pero es otro tema, otra prédica. Dios quiere revelar sus secretos y misterios a sus hijos, pero como no oran, y si no oran, tampoco conocen al Dios, porque sabrían que allí están las respuestas. Y lléveme ahí, póngame Deuteronomio 29:29, por favor. Deuteronomio 29:29. Los niveles de revelación son para ciertas personas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. ¿A quién le pertenecen las cosas secretas? Ok. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Cuando yo leo en la Biblia que algo dice para siempre, yo estoy seguro que me está hablando de hoy también. ¿O usted no? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿De quién son las cosas reveladas? Vamos, son mías. No, las cosas ocultas, secretas, pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas, ¿para quién son? Vamos, para mí, diga. Para mí, las cosas reveladas de Dios, lo que Dios quiere revelar es exclusivo, es para mí.
Lo que pasa es que nosotros no nos buscamos, no nos movemos, no creemos en esta revelación. Leemos la Biblia y creemos que Dios sigue diciendo lo mismo que dijo hace 2 años atrás en un pasaje. Siempre cuento esta anécdota. Una iglesia que se escondía debajo de unos subterráneos en los conductos esos de la cloaca, esos que le llaman los conductos, esa cosa, se me olvida el nombre. Pero en las películas usted lo ve ahí, donde se meten debajo de esas cosas y andan por ahí se esconde el hombre araña a veces y eso. Las alcantarillas, no sé qué, eso. Él se mete allí y dice que había una iglesia subterránea en Rusia. Era una iglesia subterránea que solamente tenía un recorte de una página de la Biblia. Ese recorte era un verso bíblico. ¿Sabe cuánto tiempo duraron ellos con ese recorte? 1 año. Cada día que se reunían, leían esa palabra y el Señor les daba una revelación nueva de esa palabra. Porque cualquiera hubiera dicho: ¿para qué voy a ir allá y meterme y arriesgar mi vida y meterme allá abajo para escuchar lo mismo? Para que me lean San Juan 3:16. Todos los días me leen eso cuando voy ahí. Todos los días me leen eso cuando voy ahí. Porque si eso fuera en este tiempo, yo creo que nadie vendría si estaríamos hablando lo mismo. Hoy pasa. Hay iglesias que quieren ir porque ahí hay alguien que les habla de prosperidad. Porque ahí nunca señalan el pecado. Es que en esa iglesia ahí nadie trata mal a nadie, nadie dice nada y nadie habla feo desde el altar, nadie lo ofende a uno. Y si no es que lo están ofendiendo, es que le está cayendo el peso de la palabra. Y hoy en día muchas personas por eso quieren buscar los lugares donde se sientan cómodos. Si esta gente no tenía ocasión, esta gente estaba allá abajo. Y si salían y se exponían, los rusos los mataban por predicar el evangelio. 1 año entero con un versículo de la Biblia. Y cada vez que se reunían, el Espíritu Santo les daba una nueva revelación de Él, una prédica nueva sobre ese versículo. ¿Podrá hacer eso Dios? Sí puede hacer eso Dios, porque Él dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Las cosas secretas son de Él y Él las revela a sus hijos, las revela a ustedes, me las revela a mí. Pero ¿creerá usted que Dios le dará algo a alguien que no lo desee? Si el mismo Jesús dijo en una ocasión: no le des tus perlas a los cerdos, hablando de que no le diera a cualquier persona la revelación. No le des a cualquier persona lo que Dios te está enseñando, porque tú podrás decirle una palabra a alguien, esa persona como no te cae bien, no le gusta, no la entiende. Me contaba un hermano un día de estos que en la consolidación él le mandó un mensaje a un señor y le puso un pasaje bíblico, pero se lo puso porque sintió ponérselo para motivarlo. Y le puso: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar. El hermano sintió poner ese pasaje. Dice que la otra persona le respondió: muchas gracias, pero yo ya me acepté a Cristo hace más de no sé cuántos años y desde esos años ya yo tengo descanso y estoy bien con el Señor. Ignorante, que no entendió lo que le estaba diciendo Dios. Tal vez Dios le quería revelar algo por algo que estaba viviendo en ese momento con ese pasaje. Creer que San Juan 3:16 dejó de ser algo que marque nuestras vidas. Creer que ya yo no voy a leer ese evangelio porque ya lo he leído muchas veces, es un grave error. Yo tengo que orar antes de leer la palabra y decir: Señor, revélame las cosas secretas, tus misterios, tus secretos están aquí. Pablo hablaba continuamente en sus cartas diciendo: los misterios que me han sido revelados por la gracia de Dios. Hay misterios en la palabra, hay misterios en el secreto con Dios. Y lo que voy a decir, tápense los oídos los religiosos para que no lo oigan y no se enojen. Pero yo creo que hasta Dios en este tiempo podría hablarle al hombre cosas que tal vez no están escritas. Porque si Dios es Dios y sigue hablando, Él hablará conforme y de acuerdo a su palabra, pero Él es soberano y podría decir algo que tal vez alguien no ha escrito. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Voy a seguir porque después se enojan. Daniel reunió a sus compañeros y dijo: consultemos a Dios para que no muramos. El secreto les fue revelado. ¿Quieres revelación de lo que está pasando en tu vida?
Mira, muchos se quejan, mis finanzas no suben, algo está pasando conmigo, yo no entiendo por qué yo hago esto y yo hago lo otro y yo hago aquí, yo oro, ¿qué pasa? Métete en el secreto y dile al Señor, revélame mi condición, revélame mi situación, Señor. Lo otro es, ¿estás listo para ver lo que quieres que Dios te muestre? ¿Estás listo si le dices al Señor, revélame mi condición, y luego Dios te pone una foto ahí, una imagen, y tú dices, así estoy? Una radiografía espiritual ahí, y puedes ver profundamente como Dios te está viendo. La revelación a algunas personas les da miedo, porque prefieren no saber. Dice, cuanto menos sepa, mejor para mí. No es cierto, eso lo dice el diablo. Cuanto menos usted conozca como hijo de Dios, usted es más fácil apresar para el enemigo. Pero cuanto más usted conozca y a usted le sea revelado y usted camina en niveles de revelación de Dios, el diablo no te va a engañar, hermano. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas en la iglesia, afuera en la calle o en muchos momentos? Nos han pasado cosas, y esas cosas que nos pasan uno dice, ¿por qué me pasó? Y tal vez ya Dios te había revelado que eso podía suceder, y ya Dios te había hablado que eso iba a pasar, pero nosotros no escuchamos. Nos enojamos, decimos, es que no me quieren, es que nadie me ama, es que esto y lo otro, y puedes decir lo que quieras. Pero si te metieras en el secreto y le pidieras a Dios que te revele esa condición, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? Aprenderías y dirías, de verdad que las cosas ocultas, secretas, le pertenecen a Él y solo Él las conoce. No puedo ir a preguntárselas. Muchas veces el pastor no sabe lo que está pasando en tu vida, él no te lo puede revelar. Hay cosas que Dios quiere que sus hijos profundicen en su presencia y entiendan a través de lo que Él les enseñe directamente. ¿Está aquí, iglesia? Esta iglesia tiene que ser una iglesia que se mueva en una revelación. Bueno, siempre se ha movido en una revelación fuerte, pero no solo los pastores deben caminar en mover de revelación. La iglesia entera tiene que vivir de revelación en revelación. Dice por ahí alguien que los querubines dan giros alrededor del trono y dicen santo, santo, santo. Y alguien preguntaba, ¿no se cansarán los querubines de dar vueltas arriba del trono y decir santo, santo, santo? Y entonces un hombre explicaba y decía que cada vez que un querubín pasa frente al rostro de Dios en ese giro, cada vez que un querubín pasa, hay una nueva revelación para él. Entonces él va en esa vuelta, después de recibir la revelación, él va santo, 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 y vuelve y otra revelación, santo, 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 y vuelve y otra revelación. Adoran a Dios cuando hay revelaciones. Daniel hizo eso. Cuando recibió la revelación, ¿qué fue lo primero que dijo? Le fue revelado el sueño, le fue revelada la interpretación, y Daniel dijo, bendijo al Señor. Y te alabo, Señor, porque tú eres el Dios de esto. Y empezó a soltar sus atributos, reconociendo, haciéndose pequeño y diciendo, no es por mí, fue Él el que me lo enseñó. Algunas personas cuando reciben revelaciones se jactan de las muchas revelaciones que reciben. Y tal vez hablan de una manera altiva, y entonces en ese momento Dios dejó de operar. Escuchaba el testimonio que contaba un hombre en una entrevista, y él decía que un hombre iba en un avión muy asustado y con miedo, y él le decía a Dios, Dios, Jesús, calma este avión, que no pase nada, ayúdanos, Señor. Y dice que en ese momento el avión se calmó, la tormenta se calmó, el avión se quedó quieto. Un rato después empezó otra vez a agitarse aquello, y él otra vez, oh Señor, y entonces él dijo que se calme la tormenta, pero la tormenta no se calmó. Y luego le preguntó a Dios, ¿por qué la tormenta no se calmó? Y dice que el Señor le dijo, porque esta vez no me lo pediste a mí. Esta vez no me mencionaste para que se hiciera el milagro. Y uno entiende que Dios quiere
que siempre estemos mencionando que es Él. Vea, hermano, hay gente que le estorba que alguien esté diciendo la gloria sea para Cristo, la gloria sea para el Señor, toda honra y gloria es de Él. Mire, que se enojen con usted por decirlo, que se quejen de usted por hablar así, pero es que toda la gloria y toda la honra solo son de Él. Las muchas revelaciones no te pueden jactar. Vamos, aplauda al Señor, porque la gloria es para Él, el aplauso siempre es para Él, los amenes son para Él. Quizás hoy estés pasando por cosas que no entiendes y la respuesta está en una oración. Otros tal vez oraron: Señor, revélame si esto es así para mí o no es para mí. Otros le han estado Dios dando sueños y saben su interpretación y quieren que todo el mundo se los interprete. Hay gente que le tiene un sueño. Uy, hermano, vea, yo conozco a alguien que no es de aquí, tranquilos. Cada vez que tiene un sueño me llamaban porque ya le hice como entender que no voy con eso. Pero la persona, yo creo que me llamaba porque quería que yo le dijera como que qué número jugaba eso o algo así. Y cada vez que tenía un sueño me llamaba y me preguntaba que qué podía significar eso. Dice, bueno, en el mundo uno no debe dejar de creer o no, dice. Pero en el mundo decía que se le habían caído los dientes en un sueño. Dice, en el mundo dicen que eso está el número, o que uno se va a morir, o que uno esto o lo otro. Y entonces ya por último un día le digo, yo, ¿sabes qué? La verdad que te voy a decir algo, o sea, si tuvieras una vida cimentada en Dios, no tendrías miedo de los sueños que recibas, porque Dios se encargaría de dirigir tu vida. Y entonces como que desde ahí ya como que no le cayó muy bien la cosa, y como que ya después no le revelaba nada, entonces ya no dio el sentido de llamarme. Tranquilos, no hay nadie aquí. Pero así pasa, hermanos, y tal vez se te acercará gente y tú te crees un José, revelador de sueños. José, revelador de sueños.com, escríbanos allí. Vamos, yo sé que hay dones de revelación de sueños, pero no siempre Dios quiere que tú estés en eso. Ahora, qué bien por los que revelan sueños, qué bien por los que Dios usa, como a Daniel. Pero ¿por qué tú no puedes ser uno que te revele Dios un sueño? Porque antes de preguntarle a otra persona, no tomas un tiempo, te arrodillas y dices, Señor, revélame, ¿qué quieres decirme? Revélame tus misterios en este sueño, revélame tus secretos en este sueño. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, dice que usted puede pedir revelación, es un derecho. La revelación es un derecho de hijo, es herencia de los hijos. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es un derecho, es una herencia suya de parte de Dios. Ahora, oren, pidan a Dios revelación, iglesia, y cuando la reciban, obedezcan, porque de nada les servirá conocer el destino y la sabiduría de Dios si no están dispuestos a obedecer. Escuche esto, de nada le sirve a usted saber y no obedecer. Dice que, le voy a dar el ejemplo de Jeremías. Dice que están ahí mismo en el cautiverio los judíos y están pasando una situación tremenda en Babilonia. Nabucodonosor mismo los tiene aprisionados. Ahí está Jeremías el profeta y ellos vienen y le dicen, Jeremías, venga para acá. Queremos que tú ores a Dios y que Dios te revele, Jeremías, si nosotros debemos irnos a Egipto o quedarnos aquí. Jeremías, ora tú y habla con Dios, y lo que tú nos digas que Dios te dice, nosotros lo haremos, porque hemos entendido que lo que Dios dice nos hará bien. Dice que Jeremías se fue a orar. 10 días oró Jeremías. 10 días después vino a ellos y les dijo, pueblo, escuchen la palabra del Señor. Y Jeremías les soltó la palabra de Dios y les dijo, ustedes no deben moverse de aquí, deben quedarse en esta tierra de sufrimiento, porque yo he empezado a tener compasión de ustedes, dice el Señor. Y la compasión que yo estoy teniendo, ese rey la va a empezar a tener por ustedes, y Él los va a levantar en este reino. Pero si ustedes se van, les dice, a Egipto, el hambre y la persecución y la peste que han vivido aquí los perseguirá en Egipto, les dijo Jeremías.
Y como yo sé que no van a oír la voz de Dios, les dijo Jeremías, también les voy a decir que así les va a pasar. ¿Sabe qué hicieron estos representantes de los judíos que hablaron con Jeremías, hermano? Le dijeron a Jeremías: Jeremías, eso es mentira, Dios no te dijo nada. Mis hermanos, ¿cuántos vivimos eso mismo? Le pedimos una dirección a Dios, que nos revele su secreto, y cuando Dios lo hace, nosotros decimos: eso no es el Señor. ¿Cuántos hemos sabido, hemos reconocido el plan de Dios en nuestras vidas, hemos sabido lo que tenemos que hacer y nos hemos quedado? Yo no creo entonces que eso sea de Dios. Dios no me está hablando, Dios no lo está haciendo. Jeremías les dijo lo que era. Y hermano, ¿sabe qué hizo ese pueblo? Esos hombres dijeron: nos vamos para Egipto y nos llevamos todo. Y Dios, ¿sabe qué hizo con Jeremías? Le dijo a Jeremías: vaya con ellos, Jeremías, vaya con ellos, porque allá le voy a dar una palabra a usted. Tremendo, hermano, Dios con Jeremías, y tremendo profeta Jeremías. Y Jeremías se fue con ellos, y cuando están en una ciudad de Egipto, ahí hay una entrada, una puerta grande a un palacio. Y Dios le habla a Jeremías y le dice: óyeme bien, Jeremías, haz un hueco aquí y planta 2 piedras grandes, Jeremías, y diles la palabra que yo te voy a dar a este pueblo. Cuando los hombres que andaban ahí, los judíos, llegaron a esa parte de Egipto, Jeremías les dijo: miren estas piedras, así dice el Señor, que sobre estas piedras el trono de Nabucodonosor va a ser plantado. La tierra de donde ustedes huyeron ahora va a venir a atacar a esta, y todos ustedes van a morir. Si se hubieran quedado allá, hubieran sobrevivido. Hermano, y así se cumplió la palabra que Dios le dio a Jeremías. Muchos queremos que Dios nos revele las cosas, pero no estamos dispuestos a obedecer esas palabras. Me sorprende y me gusta, yo lo leí en la versión internacional, y las palabras que decían literalmente ahí, ellos a Jeremías era: lo que Dios te diga, nosotros lo vamos a hacer, porque lo que Dios dice nos va a hacer bien. ¿Cuántos de nosotros sabemos que lo que Dios dice nos va a hacer bien? Pero como no es lo que queremos, entonces nosotros no lo hacemos, no lo obedecemos. Y le ofrecemos a Dios y le decimos: vamos a hacer lo que tú dices, pero no cumplimos. Dios quiere revelarte los misterios de su corazón, quiere revelarte su palabra, los sueños que te da, todo, hermano, la cura de enfermedades. Dios quiere revelártela. Dios quiere revelarte quién va a ser tu esposo, quién va a ser tu esposa, joven. Pero cuidado, porque cuando Dios te diga: ese no es, si tú no obedeces, no te quejes después. Si Dios dice que yo quiero uy, es que ese es el carro que yo quiero, mire el diseño, y usted lo ve lindo por fuera, y cuando Dios le dijo: no compres eso, hijo, no lo compres. Tal vez Dios te reveló y Dios te dijo: no compres eso porque el motor está malo, y tú: pero es que se ve muy entero, este carro está como nuevo. Claro, lo pintaron, le hicieron todo el maquillaje, y cuando usted llegó aquí a Limón ya el carro no servía. Pero ¿por qué no hiciste caso, hombre? Es que no ve que el carro se veía lindo, y a mí es el que yo siempre he querido y me ha gustado. Hermanos, nosotros no somos cualquier gente, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios revelación por las cosas. Tienen que volver los tiempos como antes, donde orábamos para saber qué es lo que Dios quería que se pasara. Hemos dejado de orar por las cosas. Hemos dejado de preguntarle a Dios si Él quiere que yo haga o no haga algo. De los tiempos donde yo vengo, a mí siempre me enseñaron: ora para saber qué es lo que Dios quiere. No, hay libros enteros, libros, hermano, los 1000 sermones de Spurgeon, los 100 sermones. Allá me vendió un pastor, allá me estaba vendiendo una vez en el colegio pastoral donde estudiaba. Me estaba, mira, dijo: te vendo este libro, y solo a vos, porque solo ando esta copia, pero te la voy a dar a ti. Esta copia de mi libro. ¿Qué libro es, pastor? Todos los mensajes que he predicado en 3 años, para que los prediques como quieras. Yo me le quedé viendo así, digo yo: está poniendo en duda que yo busco a Dios y le pregunto: ¿qué quieres decirle a este pueblo, Señor? Hoy en día muchos están predicando mensajes prefabricados.
Yo creo que yo puedo tomar un mensaje que ya prediqué antes, el año pasado o algo así, porque Dios venga y me dé una dirección y me dice, quiero que toques esto de nuevo. Y yo le obedezco. O podría ser que Dios me hable en el mensaje de alguien y diga, toma esto y esto y esto porque esto te sirve. Pero no creo en el tener un libro con mensajes y escoger uno para cada semana. O meterme ahí como en un diccionario y yo digo, miro a la iglesia que está cayendo en muchos adulterios. Voy a buscar un mensaje aquí en la A de adulterios, sí, mensajes, sermones para adulterio. Ahí están. Las Biblias vienen separadas atrás ahora y dice cómo enfrentar una depresión y vienen los textos bíblicos. Muchos predican sobre lo que está atrás de la Biblia. Estamos comprando casas sin que Dios diga. Estamos comprando carros sin que Dios diga. Estamos haciendo cosas sin que Dios diga. Venía este congreso de mujeres que viene y la pastora estaba ahí y que en eso, y quién va a venir y cómo, y orando, y yo la veo y está buscando y ahí está, y vemos ven una persona ahí, un postulado, y dice, bueno, pongamos la señal a ver si pega o no, y ya vimos que no. Entonces yo le digo, no, tenemos que traer la gente que Dios quiera. Tiene que venir aquí a predicar y tiene que subirse a este altar la gente que Dios quiera. Ese congreso tiene que venir la gente que Dios va a poner algo en ellos y que lo va a venir a depositar aquí, sea internacional, no sea internacional, sea nacional, sea sacada no sé de dónde, pero al que Dios diga, ese es. Tenemos que volver a los tiempos donde tenemos que decirle a Dios, revélame. Mi oración continua es, Dios, revélame qué quieres hacer con esta ciudad, qué quieres hacer en esta provincia. Y si le voy a caer mal a muchos cuando yo les diga que lo que están haciendo no me parece, les seguiré cayendo mal, porque no lo estoy diciendo por decirlo, lo estoy diciendo porque no he escuchado su voz diciéndome que eso es lo que hay que hacer. Pastor, ¿usted cree que solo Dios le habla? No, a mí solo Dios no me habla, pero soy uno que me he determinado a escucharle, que quiero que me revele sus cosas ocultas. Hay 1,000 cosas aquí, escondidas, ocultas, esperando ser reveladas para ti. Pero somos muy pobres en nuestra vida de oración. Le dedicamos a Dios el tiempo que nos sobra. No estamos dispuestos a hacer esfuerzos. No estamos dispuestos a tomar tiempo que no nos sobra y hacer. Yo reto a la iglesia de Cristo esta noche a que nos sumerjamos profundamente en un espíritu de oración, a que no ores con el tiempo que te sobra, ora con lo que te duele, con el sueño que te está desgastando, con la mañana que te cuesta levantarte, pero óralo, ora caminando, ora comiendo, ora haciendo, pero comencemos a entrar en profundidades de oración, iglesia, para que cosas sean reveladas a sus hijos. Dios no quiere un hombre lleno de revelación. Dios quiere que su iglesia se mueva una revelación continua, como esos querubines, santo, 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 santo. Yo creo que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia que mueva los dones, que se revele su palabra. Hoy sí me midieron bien, ¿eh? No he dicho que ya voy a terminar, pero ya subieron, está bien. Es la señal, seguro. Solo orando descubrirás el poder revelador que hay en la oración. Tome esto, escríbalo ahí en su mente, en su corazón, o si tiene un lápiz y un papel, escríbalo. La oración tiene un poder revelador de las cosas ocultas de Dios. La oración accesas a cosas escondidas, a secretos de Dios, diseños de Dios, propósitos de Dios. Tienen que volver esos tiempos donde tú volvías a ver a alguien y el Espíritu Santo te revelaba qué es lo que estaba pasando en esa persona. Yo creo que esta iglesia se va a levantar en una dimensión de revelación tan poderosa, donde tú vas a estar en tu casa. Yo estoy viendo a doña Janet desde aquí, no sé por qué, pero lo vi en mi espíritu, la vi orando en la casa y luego la vi como en un supermercado
hablándole a la cajera y diciéndole que Dios le había revelado algo que estaba pasando en la vida de ella. Y esa mujer, a través de esa revelación, aceptó al Señor. Prepárese, eso puede ser que empiece a suceder. Pero eso no le va a pasar a alguien que está tibio en su oración. Le va a pasar a alguien que está pagando ese precio. A alguien que dice: a mí me cuesta orar, pastor, pero voy a empezar a orar. A mí me cuesta meterme, pastor, pero no sé, aunque no sepa qué decir, aunque no entienda qué estoy diciendo, pastor, pero yo voy a empezar a hablar con Dios. Yo voy a hacer la oración que usted nos enseñó este domingo. Jesús, enséñame a orar. Enséñame a orar. Dios está buscando gente esta misma noche que quiera hacer su iglesia, que quiera decir: yo quiero moverme en ese poder revelador de la oración. Hay gente que va a estar orando y Dios le va a poner la cara de alguien. Gente que va a estar orando y Dios le va a poner números y usted va a llamar a ese número y es una persona que está a punto de quitarse la vida, porque ese es el poder sobrenatural de la revelación en la oración. Pastor, ¿eso se puede? Sí se puede. Pastor, yo nunca lo he visto. ¿Has orado? ¿Estás orando? Hermano, yo quiero seguir lanzando este reto. Vayamos al límite. Hagamos lo que no estábamos haciendo. Oremos como no hemos estado orando. Hagamos vigilias. Hagamos ayunos. Ayunos de oración. No ayunos de dejar de orar. No, ayunos donde solo pasemos orando. ¿Qué le digo a Dios tanto, pastor? No sé, Dios te va a dar las palabras. Dios va a poner en tu corazón, o tú vas a sentir que algo sale de tu interior. Gime el poder revelador de la oración. La oración te va a revelar cuál es la enfermedad que tu hijo tiene antes de que vayas a emergencias, y tú la vas a reprender. La oración te va a revelar el espíritu que se está moviendo en tu esposo, y cuando te lo revele, tú lo vas a mirar de frente y le vas a decir: te ato y te echo fuera. La iglesia, hermano, está débil. Y cuando digo la iglesia, es la iglesia de Cristo a nivel general. Está débil en la revelación. ¿Por qué? Porque la iglesia está débil en la oración. Y quiero terminar porque quiero que oremos. Y ya veo que faltan 8 minutos para las 9, creo. Y no me gusta cuando veo que ya se empiezan a ir. Me duele el corazón. Hoy es un día para orar y decir: Señor, revélame. Trae revelación a la iglesia, a mis hermanos. Revélanos tus diseños, revélanos tu voluntad, porque estoy pasando por esto. Revélame y dame la salida de mi situación. Y hacerle una promesa a Dios esta noche y decirle: Señor, revélame, y entonces yo bendeciré tu nombre, como lo hizo Daniel. Y reconoceré tu poder y sabiduría. Y al final, y al principio y al final, Señor, yo te daré la gloria. No tomaré el crédito por tus revelaciones. No tomaré el crédito por el fluir de tus dones en mí. Yo hoy decido bendecir tu nombre, Señor, por todo lo que me enseñas y me das.